Concluye la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Reino Unido y Escocia. Firma acuerdos en materia energética. Una razón fundamental. Queremos hacer de esta reforma una que realmente permita detonar de manera acelerada el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, que nos permita generar más empleos. Tras una reunión, partidos anuncian su regreso a la sesión del INE. Solo Morena analiza su reincorporación. Pruebas periciales confirman la identidad del Z-42. Consignan a Flavio Gómez, hermano de la Tuta, y en Michoacán cae uno de los colaboradores del ex líder templario. Llega a nuestro país el cuerpo del mexicano asesinado por policías en Pasco, Estados Unidos. Fuertes nevadas provocan que un avión se salga de la pista en un aeropuerto de Nueva York. Ex esposa de Alberto Nisman asegura que el fiscal fue asesinado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este viernes 6 de marzo, viernes antesala del fin de semana. Muchísima información. Raimundo Riva Palacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos, Raimundo? ¿Qué tenemos? Pues tenemos muchísima información, pero yo creo que de las cosas que vamos a ver en el PA informativo y lo que traemos, hay algo importante que se dio ayer en el Senado, porque los senadores, por mayoría en la comisión, aprobaron, le dieron el visto bueno a la elegibilidad de la terna de ministros para la Suprema Corte de Justicia. Con esto, realmente a quien se le elimina el obstáculo es a el embajador Eduardo Medina Mora, quien había sido cuestionado, entre muchas cosas, por el tema de la elegibilidad, que decía la oposición, si él ha sido embajador en el Reino Unido y en Washington, pues no tiene la residencia. Pero la realidad es que sí tiene la residencia. Sí, claro. Cuando está la ley del servicio exterior y además cuando están los embajadores en el exterior, digo, esto no es un pleonasmo porque hay embajadores que viven en su propio país, el gobierno que los recibe o el gobierno donde están representando al suyo no les dan nunca la residencia. Entonces, el hecho de que tengan que hacer una función de este tipo con carácter oficial no les quita la residencia en su país de origen. Pero bueno, cambiaron ahora la discusión en la oposición y dice que eso es lo menor de las cosas. De cualquier forma, y lo vamos a ver en unos momentos más, se libera una piedrota que traía ahí en el zapato de Eduardo Medina Mora y se espera que vaya el martes a voto en el Senado, pero hablaremos de esto mucho más amplio en unos cuantos minutos y nos vamos directamente, si les parece bien, al PA informativo de la agencia Intelite. Anoche en el portal del Wall Street Journal se adelantó ya una información que hoy es la principal información en el PA informativo que nos proporciona la agencia Intelite, con 35% de los impactos, y se refiere a una serie de documentos que vio uno de los corresponsales del periódico en México sobre una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda al gobernador de Sonora, Guillermo Padres, por la presunta responsabilidad o el presunto delito de lavado de dinero en un aspecto de corrupción, por haberle detectado a él y a su hermano una serie de transferencias financieras de origen no claro, de origen aparentemente ilícito, por 3.3 millones de dólares, derivadas de una serie de pagos de un constructor, de un empresario en Sonora, cuyas firmas o firmas asociadas a él fueron beneficiadas con contratos en el área de servicios y de uniformes para las escuelas. Estos contratos son por 20 millones de dólares. Estamos hablando de una operación de 3.3 millones de dólares. Lo han negado los hermanos Padres, pero la investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en donde, a la cual el Wall Street Journal tuvo acceso. Interesante porque entra ya en un proceso electoral en Sonora, donde
se espera una contienda cerrada para junio próximo. Oye, dos comentarios sobre este artículo. Uno, el tema de que se filtró, es un documento que probablemente fue filtrado por alguien de Hacienda, o sea, es como, y lo insinúan casi lo dicen en el documento, no dan el nombre, pero es un documento que lo filtra Hacienda. Yo no estoy tan seguro si hay que medir a la prensa extranjera de la manera como se mide a la prensa mexicana. Sí. Yo conozco perfectamente al corresponsal, pero conozco más o menos los procedimientos de trabajo de la prensa extranjera, y lo que hacen es pues algo muy básico, se la viven preguntándole a las piedras las cosas, y si llevamos desde hace un buen tiempo, o si hemos visto desde hace un buen tiempo cuestionamientos al gobernador de Sonora, por estas razones, pues a mí me parecería que más que una filtración... Sí, pues, oye, ¿José de Córdoba? Sí. Sí, de José de Córdoba. No, yo conozco a José de Córdoba desde hace 20 años, cuando estaba extraordinario corresponsal. Aquí lo que me parece interesante es... Hago este matiz, porque no es lo mismo hacer una investigación que una filtración. Exacto. No, por eso digo, no sabemos eso. Por el tipo de procedimiento no lo afirmaría yo de esa manera, porque si partimos de la suposición de que es una filtración, entonces parecería que esa elección se pudo haber cerrado y que están utilizando el Wall Street Journal con fines electorales. Por eso yo digo, a ver, los verbos sí son importantes. Sí. No, la razón que comento esto es que la legislación mexicana ante este tipo de filtración probable podría considerarse ilegal. Creo que en este momento no, porque si viene de la unidad financiera, pues es información que alguien se lo dio a alguien para que se lo diera al Wall Street Journal. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir. Si es un documento confidencial, que lo es, si hay elecciones o no, exactamente, sigue siendo ilegal. Exacto, ese es mi punto. Pero la otra parte que me parece fascinante es que, a diferencia del New York Times, en donde hay un claro vínculo con lectores en Nueva York, o sea, los lectores tradicionales del New York Times, aquí lo que me parece fascinante es que, pues yo creo que habrá algunos lectores del Wall Street Journal que le medio interese el tema de la corrupción en Sonora. Pero a mí me parece interesante que habiendo muy pocos vínculos con Estados Unidos, o sea, a lo mejor hay algunas, lo que hablan son de algunas cuentas de bancos que ni siquiera son cuentas de bancos a nombre de padres, sino vienen de una de las islas, viene de una de las islas donde se lava mucho. Bueno, paraísos fiscales, ¿no? Sí, paraísos. Entonces, me parece interesante, a mí me parece una muy interesante investigación y pone al gobierno federal y obviamente al gobierno del estado de Sonora en una situación muy muy incómoda. Va a tener que haber una reacción seguramente el gobierno federal, y seguramente la pregunta es si van a reconocer o no si hay una investigación en contra del gobernador Padres. Dudo que vaya a haber una reacción, dudo que reconozcan que hay una investigación, dudo que esto pase a mayores, salvo que la prensa continúe con el tema. Hoy 35% de los impactos, pues sí, dice la prensa, no encontró un mejor tema, y es también raro, porque habiendo sido una información que salió 9 de la noche, después de las 9 de la noche, que tenga este tipo de impacto, no es normal dentro de la prensa, lo cual lo dejo tirado sobre la mesa por este tipo de cobertura tan amplio. O sea, salió y le recargan la mano al gobernador Padres y en Sonora, que bueno, tampoco ha hecho mucho trabajo político con los medios, sino al contrario, normalmente vive peleado con los medios y con el mundo. Y hay que decir algo muy importante: Guillermo Padres es probablemente uno de los 3 mejores operadores políticos electorales que tiene el PAN. El PAN. Sí. No hay que dejarlo de lado. El segundo tema en el país informativo de la agencia Intelligence, que tiene 23%, Marcelo Ebrard abre todas sus entrañas patrimoniales ayer y dice, bueno, no dice, pero demuestra con su declaración patrimonial que no tiene nada.
no tiene ni propiedades, no Eso es lo tiene que hizo vehículos, Padres. no tiene absolutamente nada de acuerdo con su declaración patrimonial, en donde lo que hace es rentar. En todos lados no tiene deudas, no tiene hipotecas. Interesante porque hasta da el número de su cuenta bancaria. Es decir, abre perfecto, bueno, abre, no perfecto, totalmente lo que tiene que ver con sus bienes, da detalles del, por ejemplo, de los números de cuenta para, no es para que cualquier ciudadano ordinario pueda verlo, pueda ir al banco y pedir todo esto, sino esto es un mensaje a la autoridad. ¿Me quieren investigar? Ahí está. Ahí está mi número de cuenta. Esta es un mensaje no de reto, es un mensaje de confianza. Él dice que tiene ingresos por 150,000 pesos al mes, derivado de consultorías y de ponencias, seminarios, talleres que él da a nivel privado. Y de estos 150,000 pesos también sorprende que paga una renta de 80,000 pesos, no en una de las colonias más caras, sino en una de las colonias más pretenciosas de la Ciudad de México. Entonces, 80,000 pesos pues debe ser un departamento espectacular, inclusive para los estándares aspiracionistas de la colonia Condesa, y es pues más del 50% del salario. Normalmente dicen hay que dedicarle 30% del salario a la vivienda, pues aquí se va casi el doble de la vivienda, pues será una persona austera porque vive con su familia con 70,000 pesos al mes. Ahora, coincide con algo que no está en el PAI, que es la acusación del Partido Verde sobre cómo se financió la campaña de López Obrador. Qué bueno que lo sacaste. Los fondos de la línea 12 del metro. Sí, qué bueno que sacaste ese tema, Paco, porque efectivamente ayer el Partido Verde pidió, la fracción del Partido Verde en la Cámara de Diputados pidió que se fiscalizaran los gastos de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2012. Y como dices, Paco, lo ubican en el contexto de los recursos de la línea 12 del metro, en los cuales ya están apretando mucho al ingeniero Enrique Orcasitas, que fue el director del proyecto Metro, que vigiló la línea 12 del metro, porque quieren que vaya a rendir declaración. Están evaluando una orden de presentación o una orden de aprehensión inclusive en contra de Enrique Orcasitas. Es muy importante, Paco, qué bueno que mencionaste y que ubicaste en este contexto lo que está sucediendo en el entorno, porque Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno del Distrito Federal en esa época. Otro elemento que está atrás de esta declaración, ¿no? Para ir esclareciendo. Y para ir contextualizando, decir, esto no es una simple declaración política coyuntural. 23% de los impactos, es lo que vimos en el adelanto, están regresando ya los partidos a la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Solamente Morena tiene si regresa o no, pero ya de los 7 partidos que se levantaron hace poco más de 15 días en protesta contra el jefe de la unidad de fiscalización, que ya renunció, pues 6 ya regresaron. 5 de ellos ya se integraron, hoy se integra otro más y solamente falta Morena para ver si regresa a la mesa, que seguramente eso va a suceder. 11% de los impactos. Ayer el Banco de México difundió su encuesta mensual con 35 analistas financieros en este país, que establecieron o que redujeron la expectativa de crecimiento de 3.29 que le habían colocado el mes anterior a 3.8%. Entonces establecen crecimiento en este mes establecen el crecimiento para fin de año en 3.8%. La Secretaría de Hacienda todavía no hace ningún ajuste y no lo vamos a ver hasta finales de abril, mayo, cuando después ya de ver todos los datos económicos, macroeconómicos del primer trimestre, verá si hace una reducción o si mantiene la tasa de crecimiento en los términos como la tiene planteada. El 25%... Perdón, y tenemos otros 2 datos que creo que son importantes, es la volatilidad cambiaria. Aquí también está, lo que están diciendo los analistas es que
el peso se va a ir mucho más alto de lo que habían considerado hace un mes, donde lo tenían en 14.18 pesos por dólar y lo están estableciendo para finales de año en 14.54 pesos por dólar. De cualquier manera, esta tasa de cambio sería menor, pues casi un peso a como se está viviendo hoy en día en el mercado cambiario. 25% de los analistas establecen o señalan a la inseguridad como el principal obstáculo para el crecimiento. Es muy alto que 25% de los analistas ya vinculen directamente crecimiento con inseguridad. 8% de los impactos relacionados exactamente con este tema es el reporte anual de la Organización de las Naciones Unidas, donde en el capítulo de México dice que la violencia en México está amenazando los procesos democráticos en México. Dice que junto con Venezuela forman parte del nefasto grupo de 30 países en donde más violaciones a los derechos humanos hay. Y yo no quisiera terminar esto sin mencionar una nota que aparece hoy en la primera plana del País de Madrid, donde la Audiencia Nacional Española hizo la primer condena que se conoce en el mundo. Es una condena de cárcel contra un portal por, dice, piratear periódicos en Internet. Sí. Vamos a entrar ya a una nueva fase legal sobre el derechos de propiedad, derechos de autor, propiedad intelectual. Ya estamos entrando a una nueva fase porque hoy en día piratearse información de los medios que le invierten dinero a contenidos va a empezar a ser ya un tema de... Perdona, en la nota previa nada más, es interesante lo de la Declaración de Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos, porque el argumento frecuente de defensa es que nuestro número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes ha ido bajando, pero este es otro dato. ¿No? Es decir, como hay información que a veces es contradictoria, ¿no? Ha ido bajando porque las estadísticas del gobierno eliminaron del dato las denuncias federales, que se calcula son 50%. Por lo tanto, si la metodología actual fuera la metodología con la cual tenemos los 27.000 muertos, entonces tendríamos exactamente más o menos el doble de la cifra de homicidios dolosos que está registrando. ¿Está aquí en 18? Sí, estaría en 36.000. En 36.000. Entonces sí sería como Venezuela. Por eso lo que dice las Naciones Unidas es mucho más preciso que lo que está diciendo el gobierno mexicano y tiene que ver con la metodología que se está corrigiendo. Nos vamos a un corte mucho más aquí en el primer café. ¿Tú tienes...? La violencia contra las mujeres no es normal. Es un delito. La violencia contra las mujeres hace daño a quien la recibe, a quien la ejerce y a toda la sociedad. Machismo, golpes, tabúes. ¿Y tú, cuándo vas a cambiar? The Women's Project y la Organización de las Naciones Unidas lanzan la campaña He for She, nosotros por ellas. Con esta campaña protagonizada por hombres, los invitamos a arriesgarse a ser diferentes, a no tener que cumplir con lo que la sociedad y la cultura esperan de nosotros, y a que nos demos cuenta que la violencia no es el camino y que nos hace mal a todos y a todas. Hemos tenido ya experiencias durante 40 años de campañas protagonizadas por mujeres, ¿no? Y hemos tenido campañas protagonizadas por mujeres golpeadas y por mujeres que salen adelante, pero nunca una campaña de verdad que hable de hombre a hombre, ¿no? Y una campaña que de verdad te está diciendo, a ver, no es necesario que cambies tu personalidad y tu manera de ser, ¿no? O sea, lo único que te estamos diciendo es que se requieren pequeños cambios de tu vida cotidiana, del día a día, que sean congruentes con la igualdad de género. De acuerdo con ONU Mujeres, se requerirán 80 años para lograr la igualdad de género en el lugar de trabajo a nivel mundial, 75 años para tener la misma remuneración entre hombres y mujeres y más de 30 años para que exista paridad en el nivel político. Tenemos políticas, tenemos leyes, pero definitivamente necesitamos un cambio cultural. Hemos aprendido también desde la ONU que las leyes no cambian a las personas. Necesitamos
empezar a trabajar para que en nuestros contextos inmediatos la igualdad se realice. Que al día de hoy ningún país del mundo ha logrado la igualdad real, la igualdad en los hechos. Esta campaña arranca el próximo 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer e invita a todos los hombres de México a unirse en un movimiento solidario a favor de la igualdad de género. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a cambiar? Nosotros, por ellas. Hugo Vela, Proyecto 40. Lenguas indígenas. En México hay 68 tipos. Existen 364 variantes de las lenguas. El dato útil para comentar en el café. Del reino animal. De lunes a viernes en Fusión Salvaje, 19 horas. Proyecto 40. Todos están hablando, todos opinan, todos la conocen. Tengo el placer de compartir la historia de una mujer que ha posicionado a la cinematografía mexicana entre los más altos estándares. Una mujer que conjugó perfectamente la pasión y el éxito por su amor al séptimo arte. Daniela Michel. Es muy importante nunca perder, ni la constancia, ¿no? Ni la curiosidad en lo que hace. Líderes Mexicanos 40. Fórmulas de éxito. Viernes 21 a 30 horas. La Vida es Cine presenta el afamado film debut del escritor y director Robert Rodríguez. No te preocupes, mujer. Lo encontraremos, lo mataremos y se lo echaremos a tu perro. ¿Quién eres? Soy un músico. El mariachi, el nacimiento de una leyenda. Sábado 23 horas, Proyecto 40. En tu celular, en tu oficina, en tu iPad, Proyecto 40 está cerca de ti. Con un solo clic, entrarás al mundo del entretenimiento inteligente, donde encontrarás contenido adicional exclusivo en la web de tus programas favoritos, TV en vivo y contenidos multimedia. Además, información continua 24/7 en nuestras redes sociales. Proyecto40.com, un espacio donde puedes interactuar, opinar y compartir. Señora, bienvenidos a Alta Definición. Como jamás se ha hecho en televisión. Tenemos un programa lleno de revelaciones. ¿No me cree? ¡Chéquelo! El único programa en la televisión con lo que hay que ver de la televisión. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Avanza el proceso para elegir ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Justicia del Senado avaló por mayoría la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, que incluye a los magistrados Horacio Hernández Orozco y Alfredo Fuentes Barrera, y al embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora. Lo que hemos hecho el día de hoy es verificar el cumplimiento de requisitos formales, residencia, título profesional, edad, etcétera. Hemos, como el propio dictamen lo razona, le hemos dejado al Pleno la definición final sobre los elementos subjetivos del cargo, es decir, justamente sobre los requisitos de honorabilidad, competencia, antecedentes profesionales, porque es el Pleno al final de cuentas quien resuelve el nombramiento. 22,000 firmas fueron entregadas ante la Comisión de Justicia para que Eduardo Medina Mora no llegue a ocupar la vacante que dejó al morir el ministro Sergio Valls. Intelectuales, legisladores de izquierda y algunos del PAN están en contra. La información que yo doy es parte de la investigación que hace el Congreso americano, la comisión que se hizo sobre Rápido y Furioso, que por cierto
allá le costó la chamba al procurador de Obama. Rápido y Furioso tiene antecedentes de trasiego vigilado de entregas controladas de armas desde noviembre de 2007 y pues fue tolerado, permitido y estaba enterado Eduardo Medina Mora. Los aspirantes a la Corte acudirán ante el Pleno la próxima semana cuando suba el dictamen. Expondrán durante 20 minutos su proyecto de trabajo y los senadores votarán en secreto. Se requiere mínimo 2/3 partes de los presentes, pero si se rechazara la terna... Si en 30 días el Senado de la República no aprueba la terna, el presidente por sí mismo y ante sí mismo elige ministro. Si nosotros regresamos la terna, el presidente envía una nueva terna y si no genera acuerdos a segunda terna, el presidente decide ministro. Aunque todo indica que Medina Mora será ministro, con los votos del PRI, Verde y la parte del PAN que está a favor, alcanza para que se ponga la toga y el birrete. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Oye, Raimundo, Paco, lo que es interesante es que parecería que hubo un esfuerzo de tratar de, pues si van a cuestionar a uno de los candidatos, se respaldaron en firmas y en una investigación, pero está escuchando al senador Mario Delgado que habla que le costó la chamba al procurador de los Estados Unidos tema de Rápido y Furioso, y no es cierto, ahí está el procurador. Hablando de los Estados... verificación de datos, sí, es que, ahí está. O sea, ahí está, o sea, te digo, yo creo que, pero sí, como que estamos empezando a ver el papel que podría jugar el Senado en cuestionar candidatos que provengan del Ejecutivo, que es un papel sano. Creo que el Ejecutivo va a tener que tener mucho cuidado en quién selecciona, porque sí se corren los riesgos de que las ternas se vayan a rechazar, ¿no? Es un debate maniqueo, porque los que hoy están cuestionando que vaya un miembro del Ejecutivo al Legislativo, al Judicial, son realmente es realmente el mismo sector que en el pasado cuestionaba que un miembro del Poder Judicial ascendiera a la cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es típico de la política mexicana, y digo de la política mexicana porque efectivamente aquí se juega con la desmemoria de los mexicanos. Creo que se fueron por este asunto que me parece un poco baladí de la elegibilidad, si residencia o no, y creo que había temas muy importantes que no se le tocaron a Eduardo Medina Mora. Podemos entrar en eso, ya lo hemos discutido aquí en otros días, pero lo que me queda al final es que dicen que hubo una terna presidencial. Pues no hemos escuchado nada sobre la terna para ministros, salvo el caso de Eduardo Medina Mora, y ayer una entrevista de uno de los ministros muy dura en el Universal cuestionando a Eduardo Medina Mora. Ahí me pareció totalmente fuera de lugar. O sea, tú no puedes tener ministros cuestionando a sus colegas en los procesos. O sea, a mí eso sí me pareció totalmente fuera de lugar. Estoy de acuerdo contigo, aunque se entiende muy bien en la lógica de que esto ya no se volvió un asunto de votos, se volvió un asunto mediático. Y entonces este ministro, este candidato a ministro, propuesto ministro, pues lo que hizo fue irse al terreno en el cual Eduardo Medina Mora los derrota fácilmente por la prominencia, por su relación con muchísimos periodistas de cuando era procurador y cuando era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, y porque es una persona sumamente mediática. Y además que fue funcionario en administraciones panistas y priistas, o sea que también como que... Lo otro que es relevante, yo creo, en esta discusión son los procesos de selección, es decir, cuestionar el proceso como tal, ¿no? Precisamente lo que dijo el senador Gil, a ver qué pasa en el proceso, si en 30 días no está, cuál acaba siendo la elección presidencial, sí. El cuestionamiento del proceso creo que es válido, no por uno de los... de los candidatos, ¿no? Aún si fuera sobre proceso, porque habló de la persona, pero también se refiere al proceso, ¿no? Interesante la declaración del senador Gil, porque refleja el cambio de posición del PAN.
Es decir, ya se arreglaron en alguna otra legislación, porque el PAN lo que hizo fue bloquear el voto que iba a ser este jueves y patearlo para la próxima semana. Al patearlo para la próxima semana, lo que hizo el PAN fue aumentar el desgaste en contra de Eduardo Medina Mora. En el entendido, porque a mí me sorprendería mucho que, salvo algunas excepciones, el PAN votara en contra, a sabiendas de que van a apoyar finalmente a Eduardo Medina Mora. No pueden no apoyarlo si fue funcionario de altísimo nivel en los dos gobiernos panistas que han existido. O sea, de repente, en 2 años de embajador en un gobierno del PRI, ya se volvió un enemigo, ya es alguien despreciable por su trabajo, porque no se le está juzgando por su trabajo como embajador. Las críticas que hay es por su trabajo como procurador, fundamentalmente. Ni siquiera se ha revisado su papel como director del CISEN. Para allá iba, que hay quien ha comparado, es como si el FBI, si en Estados Unidos el director del FBI acabara en la corte. Pues mira, ha habido casos en donde el director del FBI sí acaba siendo juez federal. O sea, sí es, si quieren usar ese ejemplo, sí hay Judge Sessions, sí, claro. O un juez se vuelve director del FBI. No, sí lo hay. Yo pienso que en este tipo de cargos se tiene que juzgar sobre sus méritos profesionales. Sí. Y creo que ha sido mucho más una discusión política que una discusión de fondo. O habría que hacer ambas, pero la técnica es fundamental. Entonces yo creo que el próximo martes tendremos un nuevo ministro de la Suprema Corte, que va a ser Eduardo Medina Mora. Pensaría yo, si le dicen, pero vamos a apostar, sí apuesto. Poquito, porque pero siempre desgastar, lo van a desgastar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Cuando el PAN empieza ya a modificar su posición, pues seguramente ya es parte de la negociación política con el PRI para ver, muy bien, te lo voy a dar, nada más que quiero este tema. Quiero que le quites estos puntos que metiste a la mala en la ley de transparencia. Es decir, esas son las negociaciones políticas. Lo que resulta consecuencia de este cuestionamiento es que también estás cuestionando a la Corte. Es desgaste no solo para el ministro como tal, sino para la importantísimo. Corte. Exacto. Sí, si llega Eduardo Medina Mora, ¿cómo va a llegar? Sí. Y si dicen, bueno, creo que ya no es conveniente porque va a llegar muy tocado, vamos a cambiarlo. Y que se declare cierto y que venga la reposición de un nuevo proceso. Esa es una posibilidad, pero en este gobierno eso no se hace. Sí. Y lo hemos visto de manera sistemática, de que no importa de que estés tan desgastado que pueda haber a través de tu cuerpo porque está muy roído, de cualquier forma, síganme mis valientes y vámonos para adelante. Yo eso es lo que creo. En el Senado realmente piensan que sería una sorpresa en este momento casi imposible que hubiera un ministro que no fuera Eduardo Medina Mora. Y cuando están estas listas, que sacan estas listas de ¿cuántos dijeron? 25,000 firmas. 20,000 firmas. 20,000. También estamos en un proceso interesante, ya se vuelve casi un proceso de campaña política. Pero mira, fíjate nada más, no pueden ser las cosas mediáticas. Sí. Tú no puedes llevar 25,000 firmas reunidas a través 20,000 a través de es que ya subieron las últimas horas. A través de internet. O sea, si tú quieres establecer, si es una ONG y quieres establecer la veracidad, pues como para registrarte como candidato a un puesto de elección popular siendo independiente, por eso pensé en las 25,000 firmas, tienes que llevar las firmas, pero perfectamente documentadas de que son personas de carne y hueso quienes están firmando. Vámonos a otra información judicial. En menos de 2 semanas se ha realizado la captura de importantes criminales. Ayer se dio otro golpe. Fuerzas federales detuvieron a Sergio Huerta Tena, conocido también como El Tena, presunto operador de Servando Gómez La Tuta, además de otros 2 acompañantes identificados con el nombre de Gabriel Barreto Faburrieta y José de Jesús Mejía Molina. El arresto se realizó en una brecha que conduce de la comunidad Playa Larga a La Huacán en Michoacán. Al momento de la captura, Huerta Tena ofreció 3 millones de pesos a los militares para que lo dejaran escapar. Sin embargo, no aceptaron la oferta. A los detenidos se les aseguraron aproximadamente 20 kilos de marihuana, un arma larga, un arma corta, diversos cargadores y cartuchos, así como un vehículo. De acuerdo con el gobierno federal, Sergio Huerta Tena era considerado un objetivo relevante de la estrategia Michoacán.
era conocido por su extrema violencia y presuntamente reportaba sus acciones delictivas a Servando Gómez Martínez. Al parecer también era el encargado de las actividades de cobro de cuotas, extorsión, secuestros y homicidios en los municipios de La Huacana, Huetamo, Nuevo Urecho, Churumuco, Ámbaro y Turicato. El TENA cuenta con una orden de aprehensión por la comisión de delito de delincuencia organizada, entre otros. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Por otra parte, Flavio Gómez Martínez, quien es hermano de la tuta, ingresó al Penal Federal de Villaldama en Veracruz. De acuerdo con la PGR, se le consignó por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de cartuchos. Según las investigaciones, fungía como operador financiero del grupo criminal Los Caballeros Templarios. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, no le voy a quitar la importancia a estas detenciones, pero cuando tú ves esa nota, estas detenciones, pero también comparas y recalcas el hecho de que matan a un contraalmirante, también en Michoacán, el que estaba encargado de Lázaro Cárdenas, dices, bueno, sí, pero, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué la muerte de este contraalmirante parecería que tenía que ver con robo de auto, de su auto? Sí, fueron 3 asaltantes antier en la noche, 2 están ya detenidos, son delincuentes confesos. Sí. O sea, siempre cuando me dicen a mí que son delincuentes confesos también sospechas, pero sí es un recordatorio. Sí. Esto salen las notas en primera plana porque fue un contraalmirante, pero la cantidad de gente que también sigue muriendo y sigue siendo víctimas de estos tipos de organizaciones mucho más locales, yo creo que habría que recalcarlo. ¿Tienes algo? No, pues nada más decir que ayer en su mensaje a los medios desde Aberdeen, ya al finalizar su visita de Estado al Reino Unido, el presidente hizo un reconocimiento a al gabinete de seguridad, sí, claro, pero resaltó, porque lo dijo, en particular al ejército. O sea, el presidente lleva semana tras semana apuntalando con declaraciones políticas al ejército. Y hubo otro comentario que me pareció, no sé si lo hizo a propósito, pero dijo, y algunos elementos de la Procuraduría, o sea, no la Procuraduría, sino algunos elementos. Porque van acompañando los ministerios públicos federales, pero la investigación es la investigación de inteligencia, o sea, la Procuraduría no hace ese trabajo, pero cuando dice algunos elementos, es como yo lo interpreté, sí. Algunos elementos pienso en que se refería a los ministerios públicos federales que van junto con el ejército, la marina o la policía federal en este tipo de operaciones. Yo sí creo, no sé si lo hizo a propósito, pero sí. Que fue un recargón al ex procurador. A lo mejor. Jesús Murillo Caram. A lo mejor. Ahora, el presidente, nada más para cerrar con esto, porque estamos hablando del presidente durante toda la semana, ya no hablamos de él, ya aterrizó hoy a las 2 de la mañana a la Ciudad de México y dentro de escasas 2 horas y media va a estar en un evento. ¿En dónde crees? ¿Dónde? En el Estado de México, va a Metepec a un evento. A las 3:30 de la tarde hay el relevo en la Dirección de Comunicación Social en la Presidencia. Sale David López, una persona muy cercana a él, que va en el número 1 de la circunscripción 4. Él es sinaloense. Quiere ser gobernador de Chilorio Sinaloa. Power, le dicen, en la lista de diputados plurinominales del PRI. Sí. No se sabe quién va a sustituir a David López en la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia, pero en el evento de hoy están programados a hablar 3 personas. El presidente, por supuesto, David López y Eduardo Sánchez, el vocero del gobierno federal, por lo cual se está dando por sentado que se van a fusionar las 2 áreas, de vocería y de la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia. Y en este sentido pasaría a ser un área bajo la responsabilidad del jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. Están hasta este momento separadas y si leemos quiénes van a hablar hoy, pues el presidente va a hacer algo
que a mí me parece bastante lógico que se fusionen ya en una sola. Pero no sé si es sano, porque la mayoría de las presidencias buscan tener la parte de desarrollo de políticas públicas separada, pero en coordinación con el área de comunicación y de imagen. Sí, aquí lo que sucede es que se coordinan. El modelo está totalmente cruzado y es como está empalmado y esta es una mezcla ahí medio rara porque todo dependía menos la oficina de prensa del presidente de la jefatura de oficina. Yo sí creo, con otros países, que se separa el área de estrategias de comunicación y se separa propaganda de lo que es la información cotidiana. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué se separa? Porque quieres estar seguro que las personas que estén comunicando no tengan intereses políticos. Que hagan una función casi técnica de comunicación. Tienen que estar coordinados, pero sí creo que es sano que estén separados. Una nota que ignoramos rápidamente en esto de la comunicación y desde donde comunicas es el anuncio del recorte en el gasto público, que se da el mismo día, el que dio Videgaray, que no es un tema menor. Pero... Y lo dejamos así, nos vamos a un corte, no se vaya. No, pues hacerlo desde fuera. Sí, sí. Pero es... Central en marzo es Kate Middleton, víctima del fantasma de Lady Di. La Selva Lacandona llega a Reforma en una exposición fotográfica. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPhone. Revista Central. Cómprala ya. Lenguas indígenas. En México, 6.9 millones de personas hablan una lengua indígena. 4 lenguas concentran el mayor número de hablantes. El dato útil para comentar en el café. Estreno. Este episodio de Overhauling será genial. Reconstruiremos una camioneta de la década del 70 bajo la dirección del capitán del equipo Chip Foose. Siempre nos recuerdan que cuando se trata de Chip, todo debe ser de calidad. Creo que tenemos el equipo perfecto para trabajar en esto. ¡Oh, Dios mío! Ellos ponen en moda lo obsoleto. Overhauling. Caleidoscopio. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. ¿Por qué un empresario como yo debe estar interesado en los temas de liderazgo? Muchos liderazgos no están a la altura del país que tenemos. Pero no basta nada más con chillar y quejarse. Si queremos cambiar, tenemos que participar. Y creo que las empresas son una fuerza muy poderosa para lograr el cambio social. Pero yo postulo que lo que México necesita, lo que le urge, es un cambio cultural. Liderazgo y cambio cultural. Proyecto 40. ¿Cómo se llama esta cosa? WhatsApp. Ya hasta renté un lugar en la ciudad. Hola, nena. Hola. Sí, me traicionaste. No, señor. Todos atrás. Y yo solo no quería que te fueras, no de esa manera. Estos grandes actores interpretan historias que bien podrían ser realidad. Y la razón es muy simple. La vida es cine. Proyecto 40. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Fue
fue confirmada plenamente la identidad de Omar Treviño Morales, el Z42. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR dio a conocer una serie de imágenes del análisis facial realizado al líder de la organización criminal de los Zetas. Los peritajes de identificación incluyen las técnicas corte de hemisferios con malla facial, corte de hemisferios faciales y la identificación fisonómica del Z42. Las pruebas periciales también permitieron la identificación de Carlos Arturo Jiménez Encinas, quien es el operador financiero del grupo criminal. En tanto que la defensa de Omar Treviño promovió un amparo con el objetivo de que el Z42 no permanezca incomunicado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. El juez tercero de distrito concedió la suspensión solo en el caso de que se encuentre en dicha condición. Al Z42 se le atribuye haber ordenado el secuestro y asesinato de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el incendio del Casino Royal en Monterrey, donde murieron 52 personas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Nos tomamos de manera ya muy normal esto de las identificaciones, pero en realidad es una muestra de los problemas de credibilidad que tenemos. Cuando atrapan a alguien tienes que probar que sí es el que dices que es y entonces tienes que pasar a todas estas pruebas técnicas, ¿no? Pero no es tan común, supongo, en otros lugares que tengas que probarlo, ¿no? Sí. Es que les dura muy poco. Es un problema de credibilidad, efectivamente, porque recordemos que la captura del Chapo, una de las grandes capturas en la historia del narcotráfico en México, pues duró 48 horas. La parte positiva, porque inmediatamente tuvieron que probar que el Chapo sí era el Chapo. Esto es prácticamente lo mismo. El jefe de los Zetas, gran captura, pues tienes que invertirle mucho tiempo a probarles que pues sí es el que tú tienes detenido, sí es exactamente lo que tú estás diciendo, para que te empiecen a evaluar de otra manera, pero tiempo perdido. Sí. Tiempo perdido en algo que estamos teniendo sobre lo que dice, parafraseando al presidente, crisis de confianza. Una crisis de confianza. Esta madrugada, le decimos, se registró una explosión, o bueno, es un artefacto explosivo, se colocó en una sucursal bancaria en Metepec, en el Estado de México. Ya la Policía Estatal y la Policía Municipal tienen acordonada esta área y la Procuraduría de Justicia del Estado de México está ya pues realizando las investigaciones para poder determinar a quiénes pueden ser o quiénes son los presuntos responsables. No hay víctimas, los daños fueron a las ventanas, al piso y a las puertas. A los cajeros no, o sea, la explosión no afectó a los cajeros. Este tipo de explosiones, con ese tipo de artefactos, explosiones mediáticas, las hace un Frente de Liberación Animal, normalmente, que es como estos grupos antisistémicos, estos grupos que a veces se conectan con grupos considerados anarquistas. Qué raro, porque ahí, lo están haciendo en un momento. Sí, claro, yo creo que algunos noticieros lo van a retomar, pero... Pues qué tal como nosotros, ¿verdad? Pues sí. ¿Será por la visita del día de hoy? No, yo creo que es parte de la misma lógica. Esto, normalmente este tipo de actos, pues hace 10 años los hacía la guerrilla, pero desde hace unos 5 o 6 años ya está más vinculado con este tipo de grupos. Ahora, hace también unos cuantos minutos, a las 7:30 de la mañana, se registró una fumarola de casi 1 kilómetro de altura en el volcán Popocatépetl, que lleva semanas de estar amenazando con tirar ceniza, con erupción, y que llevamos ya también pues años, ¿verdad? Esta es una imagen que estamos... Esto demuestra la claridad del cielo, el cielo azul en la Ciudad de México. Eso no sabemos si es smog o el Popocatépetl. Eso que se ve como nube, esa es la fumarola. A ver, es una fumarola blanca, por lo que podemos apreciar, que habla más de vapor, no habla de fuego, porque el fuego estaría más oscuro, pero realmente
Con este tipo de nitidez del cielo de la Ciudad de México, no podemos ni siquiera hablar, no podemos ni siquiera especular sobre qué cosas, pero es espectacular. Si quieren ver imágenes, hay una dirección de Twitter espectacular, Webcams de México, que es una cosa muy interesante. Tienen camaritas por todo el país y sacan imágenes como esta. Entonces, Webcams de México. También la Secretaría de Gobernación tiene un monitoreo permanente visual sobre el Popocatépetl. Oiga, vámonos a Argentina, donde investigadores forenses independientes, fíjese, confirmaron que el fiscal argentino Alberto Nisman, pues resulta que fue asesinado. El fiscal argentino Alberto Nisman fue asesinado. Así lo aseguró la exesposa del funcionario y jueza federal Sandra Arroyo al presentar los resultados periciales del equipo de especialistas que contrató de forma independiente para investigar la muerte de su expareja. El suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. Arroyo Salgado explicó que las conclusiones del grupo forense se basaron en el análisis de la evidencia del lugar del hecho, la operación de la autopsia y pericias complementarias. Tras conocerse el informe, la fiscal del caso, Viviana Fein, dijo que fuera de los informes técnicos y médicos, hasta el día de hoy, nada le permite afirmar de manera categórica que se trate de un homicidio o un suicidio. Señaló que el informe recabado deberá evaluarse junto con el reporte oficial y determinar cuál de las posturas es la más asertiva. Nisman, de 51 años, fue hallado muerto el 18 de enero pasado en su departamento con un tiro en la cabeza y en circunstancias todavía dudosas, 4 días después de presentar una denuncia contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, por encubrir a sospechosos iraníes de un atentado contra un centro judío en 1994. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que también uno de los grandes problemas de este caso, más allá del tema de cuáles vayan a ser los resultados de la investigación, es la reacción de la presidenta de Argentina. Si ustedes recordarán, desde un inicio ella empezó a decir de que esto era un complot contra su gobierno, aún en el momento en donde estaban diciendo que se había suicidado. Y cuando empiezan a salir estas otras versiones, entonces ella de nuevo lo recalca y cuestiona a los investigadores, está cuestionando a estos forenses independientes, pero en lugar de decir se va a investigar y se va a perseguir a la persona que estuvo detrás de este asesinato, ¿no? Entonces se vuelve un tema de credibilidad. Se está volviendo un tema de la credibilidad de la presidenta por sus declaraciones. Y el tiempo va en contra de ellos, ¿no? Entre más se tarden. Bienvenidos al Club Latinoamericano. Sí, ¿verdad? Pero aquí el gran cuestionamiento es si va a haber costos políticos por... Tiene que haberlos, el tema es cómo. Tiene que haber, y debería de haber. No, va a haber, el tema es cómo, porque en Argentina la forma en que procesan no es la nuestra, digamos. La manifestación pública ya es infinitamente más poderosa. Ah, sí, a ver, ¿por qué? Pues, digamos, hay movimientos, de hecho, consolidados, como el de los piqueteros, han generado conceptos, el charolazo, Y tienen ramificaciones políticas, es decir, sí hay un respaldo político, y que cuando se van a las calles, es que no desgastan tampoco la protesta pública. La protesta pública no es como un recurso cotidiano de la lucha política, como en México. Aquí son tácticas. La movilización callejera responde a tácticas políticas. Allá no, allá es cuando se agotan las instancias, salen con una fortaleza y un respaldo político. Por eso es lo que menciona Paco, es distinto porque son presiones políticas y los gobiernos buscan al máximo impedir que haya la movilización mediante la negociación. Aquí no, aquí como es algo táctico, pues se movilizan y los otros, te lo permito, haz lo que quieras. Los niveles de aprobación, nomás para dar un dato, ya estaban sobre 20 bajos. Yo creo que ya deben de estar sobre 15, 18. Tenemos una agenda muy cargada para la semana que entra. Veamos cuál va a ser. Aquí le vamos a adelantar las actividades que se tienen previstas para los siguientes días en nuestra agenda de la semana aquí en El Primer Café. Domingo 8.
Inicia el horario de verano en 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país. Los habitantes de algunos municipios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Laredo y Tamaulipas deberán adelantar su reloj 1 hora. Lunes 9. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dará a conocer los cambios en el gabinete estatal. Comparecerán ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los 5 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Martes 10. El Pleno del Senado avalará al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miércoles 11. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero realizará una megamarcha que saldrá a las 10 de la mañana en el Monumento del Caballito en Chilpancingo. Jueves 12. Será analizado el proyecto de ley de financiamiento político en el Senado de la República. Viernes 13. Arranca en Fresnillo, Zacatecas, el operativo Paisanos 2015 para el periodo vacacional de Semana Santa. Sábado 14. Concluirá la Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2015 en la capital del estado. Bueno, esa es la agenda para la semana que entra. Tenemos algunos comentarios de nuestros amigos tuiteros. Alexia Barrios nos comenta: mando único comunicacional por urgente necesidad dado parcelamiento mismo con que operan la crisis. Bueno, vamos a ver si lo que viene el día de hoy, a ver cómo viene la propuesta. Y también tenemos un comentario de Claudia Todovalle: noticias de crimen organizado no dejan ver la corrupción del país en otros temas, destrucción de vestigios. A quien está hablando sobre temas de Valle de Bravo. Entonces son algunos de los comentarios que nos están enviando. Nos dice, profesor, que parece que se aclaró un poco el día. ¿Tenemos las imágenes del Popocatépetl? Eso habla más de la contaminación de la Ciudad de México que del Popocatépetl. Ya nos limpiaron, empezaron a soplarlos de producto. Nos limpiaron un poco el cielo. Ahí se ven. ¿Qué tal la fumarola? Y seguramente va a ayudar al tema del smog aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hay que decir que la Secretaría de Gobernación no ha elevado el nivel de alerta, ¿no? Sí. Se mantiene tal como se mantenía ayer y la semana pasada. Sí, bueno, para todos los que creen en unicornios en el Popocatépetl, ya saben lo que está sucediendo en ese lugar. Se nos acabó el tiempo. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes de nuevo aquí a las 7 de la mañana en el Primer Café. Hasta luego.